Vamos a la palabra de nuestro buen Señor en la noche de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el primer capítulo de Isaías, capítulo número 1, versículo número 18. Isaías 1, 18. Es un majestuoso versículo, glorioso versículo, hermoso versículo. Versículo donde puedes ver el amor de Dios, la paciencia de Dios, si me puedo referir a nuestro bendito y omnipotente y justo Señor de esa manera. Venid luego, oh hermosas palabras, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, el título que tenemos para el sermón en el corto tiempo con el que contamos en esta noche se llama El llamado de Dios. Un breve título, un título sencillo, un título simple, pero un título que resume el propósito de este versículo. Querido amigo, yo quiero que usted y yo razonemos en esta noche. Y yo quiero comenzar este sermón haciéndole una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted se esconde para hacer algo malo? ¿Qué pasa cuando usted hace algo malo y nadie se da cuenta de lo que ha hecho? Estoy seguro de que muchos de ustedes creen que se van a salir con las suyas. Estoy seguro, quizás, que algunos de ustedes creen que van a burlar la justicia. Y fíjese, de repente le llega una citación, de repente le llega una carta y le hace un llamamiento. Y usted se pregunta, ¿quién me vio? ¿Cómo supo? Y es inevitable, es imposible que de inmediato usted no piense en las palabras ley, juez, justicia y castigo. Ley, juez, justicia y castigo. Y estas palabras son importantes, queridos amigos, y son tan importantes, yo digo, son tan importantes, y deben serlo para usted, que usted jamás las debe olvidar si usted ha roto la ley del Señor y alguna vez ha creído que sobre usted no vendrá castigo. Así que yo apelo a su corazón en la noche de hoy, amigo o amiga. No olvide la palabra ley. No la olvide. Oh, ¿qué ley he violado? Querido amigo, mira la ley del bendito Señor, que es un reflejo santo y fidedigno y perfecto del carácter santo de nuestro buen Dios y Señor. Mírala, y mírala cómo has violado la ley. Mira cómo has estropeado, mira cómo te has parado en ella. Cuando Dios ha dicho, honra a los padres, tú te has sublevado contra la autoridad. Cuando Dios te ha dicho, he aquí el día en el cual yo os bendeciré, tú has dicho, es mi día. Cuando Dios ha dicho, no tengáis ídolos, he aquí vosotros habéis trabajado y habéis puesto ídolos, entre ellos cosas y personas delante de Dios. Mira la ley. No te olvides de la palabra ley. Pero tampoco te olvides, querido amigo, yo te lo ruego en la noche de hoy, de la palabra juez. En nuestros países, cuando nos llega una citación, de inmediato, ¿cómo será el juez? ¿Será que el juez va a ser benévolo? ¿Será que el juez va a ser buena gente, como decimos en Colombia? ¿Será que el juez va a ser severo? ¿Será que el juez se va a desquitar conmigo? Oh, amigos, y no falta el que piensa, ¿será que puedo sobornar al juez? Oh, sí, tan común en nuestros países. Amigo, no olvide la palabra ley que has roto y no olvides la palabra juez de aquel que te juzgará por haber violado, roto
transgredido la ley. Pero hermano, amigo, tampoco puedes olvidar una tercera palabra. Mira la palabra ley, mira la palabra juez, pero tienes que pensar por inferencia natural en la palabra justicia y castigo. No nos gusta pensar en eso. Pero la justicia es simple. La justicia me dice de que tiene que haber una retribución por las obras que usted hace, que yo hago, que aquel hermano hace, que aquella persona hace. Eso es justicia. Debe haber una retribución conforme las obras. Amigo, y si tú has violado la ley, si tú has transgredido la ley, si tú has desdeñado la ley, has menoscabado la ley, yo te ruego que no te olvides que te enfrentarás a un juez y que ese juez no es sobornable, sino que por el contrario es un juez justo y hará justicia de manera equitativa e imparcial. Pero no te olvides del castigo si has violado la ley. Querido amigo, tú que no conoces al Señor, quiero razonar contigo en esta noche. ¿Crees tú que te burlarás del Dios vivo? ¿Crees tú que te saldrás con la tuya? ¿Crees tú que la mano de justicia del Dios omnipotente no te alcanzará? Escucha, por favor, este hermoso llamado en Isaías 1:18. Sabiendo que has violado la ley, sabiendo que te enfrentarás a un juez, sabiendo que él hará justicia y sabiendo que tendrás castigo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora te ruego que escuches este llamado. Casi, y lo digo con temor y temblor, porque entre nosotros se encuentra el doctor Samuel, que es una autoridad en la teología propia y en el carácter de Dios. Así que con temor y temblor me atrevo a antropomorfizar una idea. Y he aquí al buen Dios y Señor diciéndote, hablándote de una manera tierna: venid luego. Miren las palabras: venid luego. Tú, transgresor, que has violado la ley del Señor. Y para ti también, que crees que escondiéndote vas a evadir la justicia de Dios. Y para ti también, que crees que no va a haber justicia ni justa retribución. Oye la voz de Dios: venid luego. Venid. Él te está llamando a arreglar cuentas. Querido amigo, si tú como yo venimos de estos países hispanos, arreglar cuentas en mi país es un llamado que se le hace a una persona para que se ponga a paz y salvo. ¿Por qué? Porque le debe. He aquí a un amigo diciéndole: oye, Pedro, necesito que vengas y arreglemos cuenta porque necesito que me pagues el dinero que me debes. Oye, Antonio, el banco lo llama: Antonio, necesito que vengas porque no has pagado esta cuota y necesito arreglar cuentas. Pero hermanos y amigos, cuando alguien nos llama a arreglar cuentas es porque debemos algo. Escucha de nuevo las palabras: venid luego, dice Jehová. Y antes de continuar, quiero dejar algo en claro. Si tú conoces al Dios omnipotente, gloria a Dios. Si tú no conoces al Dios omnipotente, escucha la palabra, abraza las promesas del Evangelio, pero tanto para el uno como para el otro es la siguiente palabra: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos justicia, para que cada uno, continúa diciendo el autor inspirado, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y yo le invito a dar gracias al Señor, porque antes que usted compadezca ante el tribunal del Hijo, Dios Padre, en su infinita bondad, en su gran misericordia, le hace un llamado a todos. Y ese llamado es a que nos pongamos a cuentas con Él.
Cuando hablo de todas las personas, queridos amigos, hablo de todos aquellos que lo conocen y sobre todo de todos aquellos que no lo conocen. Venid, venid, dice el Señor. Hermanos, en este texto vamos a ver varias cosas. Y yo quiero que usted sea paciente en mi razonamiento a partir de la Escritura. Este texto nos dice de manera clara e inequívoca cómo es una persona que no conoce a Dios. Y yo no lo voy, porque yo no puedo ver su corazón. Pero por eso la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y mientras yo toco el son de la trompeta del Evangelio en esta noche, yo le pido al Espíritu Santo que redarguya su corazón para que usted pueda ver luz y pueda ver su condición necesitada, amigo. Vamos a ver cómo es una persona que no conoce a Dios. Vamos a ver en qué estado se encuentra toda persona que no conoce a Dios. Vamos a ver la religiosidad externa típica de toda persona que no conoce a Dios. Y últimamente vamos a llegar al punto donde vamos a estudiar el llamado a los que han violado la ley de Dios. Primera pregunta entonces, mis amados amigos. ¿Cómo es una persona que no conoce a Dios? Lean conmigo el versículo número 2, por favor, del capítulo 1 de Isaías. Miren las palabras. Dice: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Miren, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Quiero que preste atención de manera breve a estos verbos criar y rebelar. Y en el verbo criar, queridos amigos, podemos observar de manera clara e inequívoca la bondad de Dios para con todos los seres humanos. He aquí el Señor hablando con su pueblo, pero es igualmente correcto decir que he aquí al Señor hablando con todo el mundo. El Señor alimentó a su pueblo y el Señor te alimenta a ti. El Señor cuidó a su pueblo y el Señor aún no ha permitido tu muerte, quizás con el propósito de que escuches el Evangelio. El Señor provee y Él no ha faltado con el pan y demás cuestiones de la gracia común. El Señor protege, protegió a su pueblo y aún te protege de la muerte a ti, pecador. Ese es el verbo criar. Pero ¿cómo le has pagado quizás? ¿Será que es tu caso? ¿Cómo le has pagado? Dice, se rebelaron contra mí, se sublevaron contra el Dios vivo. A pesar de haber recibido innumerables favores, innumerables bendiciones, ellos se opusieron a Dios y a la ley de Dios. Amigo, ¿no es ese tu caso quizás? ¿Has recibido de Dios el bien? ¿Has recibido de Dios el pan? ¿Has recibido de Dios tantas cosas en la gracia común? ¿Y qué es lo que has hecho? Rebelarte en contra de Dios e ir en contra de su palabra. ¿Habla este versículo de usted? ¿Le ha dado Dios vida? ¿Le ha dado Dios alimento? ¿Le ha dado Dios fuerzas para trabajar? ¿Le ha dado Dios hogar? ¿Le ha dado Dios cosas que usted mismo sabe que no merece? Pero usted resiste a Dios, se opone al Evangelio, viola la ley y es rebelde a su palabra. ¿Será ese su caso, amigo? Bueno, yo no lo sé porque no puedo ver tu corazón. Pero por eso dije, le ruego al Espíritu Santo que te redarguya y traiga luz a tu vida y puedas ver tu pecado. Amigo, pero una persona que no conoce a Dios no solamente es rebelde, y desagradecida. Recibe de Dios el bien y Él escupe la mano de su Señor, por así decirlo. Una persona que no conoce a Dios no solamente es rebelde y desagradecida, sino también desconocedora o ignorante.
Versículo 3, léalo conmigo para que usted vea el punto. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La idea que transmite este versículo es increíble y sorprendente, amigos. Es una analogía entre un animal y un ser humano. Tremendo, tremendo. Y es tremendo porque he aquí el animal a quien el dueño trata de manera despiadada, de manera descorazonada, y el animal es agradecido con su señor. ¿Y qué dijimos ahora? He aquí a estas personas a quien yo he bendecido, a quien yo les doy el aire para respirar, a quien yo proveo, y violan mi ley. Hermanos, amigos, no tienen entendimiento. Eso me dice el versículo. Mi pueblo, algunas personas, incluso la mayoría, porque había solamente un remanente, la mayoría de mi pueblo, generalizando, no tiene entendimiento. No saben muchas cosas. Querido amigo, y yo te pregunto en el amor del Señor, porque yo no estoy aquí para acusarte. Yo estoy aquí para razonar contigo por la palabra. Yo te pregunto si tú no tienes conocimiento. Y no estoy hablando del conocimiento teológico profundo, no estoy hablando de un conocimiento de las doctrinas en su máxima expresión. Me estoy preguntando si tú desconoces lo que significa pecado. Quizás, amigo, tú lo veas como un desliz, como una flaqueza, como una debilidad. Pero déjame recordarte que pecado es todo lo que pienses, lo que digas y lo que hagas que contradiga la ley de nuestro buen y gran Salvador. Quizás tú ignores las consecuencias del pecado. Quizás tú ignores las consecuencias del pecado y creas que vas a tener una segunda oportunidad porque te imaginas un Dios que no existe. Uy, pastor, ¿cómo es eso? Sí, la gente se imagina un Dios que tiene el carácter de un abuelito alcahuete que no importa qué hacen sus nietos, Él siempre les perdona y siempre se ríe. No dice la Escritura, mis amigos. Ese no es el carácter del Dios que creó los cielos y la tierra. La consecuencia del pecado es la muerte. Quizás tú no conoces mucho acerca de la santidad de Dios. Quizás tú te imaginas a un Dios benevolente que puede convivir con el pecado y hasta tolerar el pecado. Dios es un Dios santo y aborrece el pecado porque es Dios. Tú quizás ignoras la justicia de Dios. Tú quizás crees que tu justicia, que tus obras, que tus deeds, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, tú crees que esas cosas te van a llevar al cielo. Querido amigo, si ese es tu caso, yo ruego que tú escuches estas palabras porque no te estoy atacando. Solamente si ese es tu caso, quizás el caso tuyo es no conoces a Dios. Ustedes me excusan si parezco ser negativo. Solamente razono a través de un versículo. Pero las personas que no conocen a Dios no solamente son rebeldes, desagradecidas y desconocedoras de Dios, sino también, y esto lo dice la Escritura, sino también dice personas malignas, depravadas y provocadoras. Lean conmigo el versículo 4, mis amados, se lo ruego. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Gente pecadora, practicantes del pecado, amantes del pecado, conocedores del pecado, se deleitan en el pecado, aman el pecado, abrazan el pecado, no pueden vivir sin el pecado. ¿Es ese tu caso? ¿Acaso tú, querido amigo, te estás enviciando con el pecado?
¿Acaso estás practicando el pecado? ¿Acaso ya, como nos enseñaban esta mañana? Satanás engaña a la persona, lo trae al pecado y después lo vislumbra o lo enreda o lo emboba o lo embruja con el pecado, y ahí es cuando tenemos a una persona en un ciclo repetitivo de pecado del que no puede salir. ¿Ese es tu caso, amigo? Yo apelo a la voz de tu conciencia. Gente pecadora. Dice, pueblo cargado de maldad. Querido amigo, y cuando tú no has venido a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Tú estás cargado de maldad. Porque cuando las personas creen el Evangelio, entonces las personas responden viniendo a Cristo, trayendo todos sus pecados, pidiendo perdón a Dios por medio de Cristo, porque saben y están convencidas de que en la cruz del Calvario Cristo cargó sus pecados. Amigo, y si no has venido a Cristo, si no has venido delante del Señor, si no has dicho, Señor, perdóname en el nombre de tu Hijo, perdóname en el nombre de aquel que cargó mis pecados en el Calvario, bueno, esta parte del versículo es para ti. Estás cargado de maldad. ¿Tú crees que la maldad tuya la puedes dejar en la basura o la puedes botar en un dumping site o qué sé yo? No, amigo. O la llevas por siempre o la traes a la cruz. Palabras fuertes, pero son palabras inspiradas por Dios. Depravados. Así llama el Señor a quien no conoce. Depravado. De corazones corruptos, de corazones viciosos. Y me voy a mover un poco más rápido. Provocadores. ¿Saben? Provocadores. Ven, esa es la idea en el original hebreo, de una persona que provoca a otra porque cree que la otra no le va a hacer nada. Provocadores. Aquellos que desprecian a Dios diciendo, a mí no me va a pasar nada por haber violado su ley. Eso es provocar a Dios. Y créeme una cosa, amigo. Hay personas en este mundo a quienes no quisiéramos provocar, cuanto menos al Dios vivo. Escucha la palabra del Señor. Escucha, lo digo de esta manera, escucha el ruego de Dios, por así decirlo. Venid ahora. Escucha el llamado de Dios en tu corazón, si lo puedes escuchar. Venid ahora, no te tardes más. Perdón, venid ahora. Amigos, pero dijimos, es necesario identificar las personas que no conocen de Dios, no señalar porque no podemos identificar, la palabra nos permite hacer eso, y el Espíritu Santo obra de manera soberana trayendo luz. Yo me pregunto si en este momento de la predicación tú has podido identificarte con este tipo de personas que no conoce a Dios. Sigue prestando atención, te lo ruego, por favor. Lo segundo que dijimos que íbamos a considerar en esta noche es en qué estado está la persona que no conoce a Dios. Hemos visto las características, vamos a ver en qué estado se encuentra. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? He aquí el estado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es el estado de enfermedad de todo aquel que no conoce a su Hacedor. Su cabeza está enferma. Por lo general son personas que siempre piensan en hacer el mal. Su corazón desmayado, agobiado, cansado, aturdido por la carga del pecado. Su conciencia acallada por el pecado. Su espíritu muerto en delitos y pecados.
Pero lo más maravilloso de este versículo 5, queridos amigos, es el razonamiento de Dios por medio del profeta Isaías, que dice: ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿No es maravilloso eso? O sea, pregúntale a un niño: hijo, ¿quiere ser castigado? No hay ningún niño sobre la faz de la tierra que diga: sí, papá, quiero ser castigado. No lo hay. Y el Señor dice en su palabra: ¿por qué quieren ser castigados? ¿Por qué quieren ser castigados cuando yo, de una manera maravillosa, he enviado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que obtenga perdón y vida eterna en Él? ¿Por qué rechazas el Evangelio, amigo? ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Acaso no es una muestra de una enfermedad? Claro que sí. Claro que es una muestra de una enfermedad, de cuán mal está la raza humana. Quieren ser castigados. He aquí a un Dios airado en contra del pecador, no uno, ni dos, ni tres, sino todos los días. Y aún así desprecian el único nombre que ha sido dado a los hombres, en quien la raza humana puede ser salvo. Eso es querer ser castigado. Y queridos amigos, eso no es otra cosa sino sinónimo de necedad. ¿Por qué afirma el autor inspirado? Bueno, son palabras del Dios Altísimo, como lo vamos a ver ahora. El hombre quiere ser castigado porque Dios lo llama a arreglar cuentas y el hombre prefiere no atender el llamado de Dios. Pecador, mira tus heridas, mira tu vida. ¿Puedes ver tu suciedad? ¿Puedes ver tu necesidad de perdón de pecados? ¿Acaso no te acuerdas de cómo has violado persistentemente la ley de Dios sin que nadie te vea? Mírate. ¿O quién aquí está sin necesidad? ¿Quién aquí está sin necesidad? Yo pregunto. ¿Por qué queremos ser castigados, amigos? ¿Por qué no venimos al Señor? ¿Por qué no abrazamos su dulce llamado? ¿Por qué no creemos su dulce llamado? Y venimos confiados que si Dios nos está llamando en esta noche, por medio de este versículo, no es para castigarnos, sino es para que te arrepientas y pongas la fe en su Hijo unigénito. Para castigarte, Dios no necesita llamarte, Dios lo hace. Pero Él llama a los pecadores al arrepentimiento por medio de un tierno llamado. Venid luego, mira tu pecado, mira lo que te espera. Vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mira tu pecado, mira lo que te aguarda, mira el castigo. Pero mira mi amor, venid luego y estemos a cuentas. Qué hermoso Dios tenemos, amigos. Qué maravilloso carácter de ese Dios perdonador, de ese Dios que está ofendido con el pecado, de ese Dios que está airado en contra del pecador y aún así llama a pecadores al arrepentimiento. Qué hermoso es nuestro buen Señor. Pero queridos amigos, me es imposible proseguir sin observar una tercera cuestión. La primera, hemos descrito de una manera somera las personas que no conocen a Dios a la luz de este pasaje en Isaías. Lo segundo, hemos visto la enfermedad grave de quienes no conocen a Dios. Pero aquí viene algo grave, tan grave, y es la religiosidad externa de la persona que no conoce a Dios. Yo les pido, queridos amigos, que leamos del versículo 10, dice, yo se los leo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, le estaba hablando el Señor a Sodoma y a Gomorra, no le estaba hablando a ellos.
le estaba hablando a su pueblo, pero su pueblo se había pervertido en una manera tan extrema que así se refiere a ellos. Versículo 11. Dice, miren lo maravilloso. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo soportar. Todas vuestras fiestas solemnes, dice la palabra, son iniquidad, son maldad. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado. El Señor, como bien lo sabemos, para que nosotros podamos entender, Él en su manera condescendiente y amorosa usó un lenguaje totalmente humano para que nosotros comprendamos la seriedad del asunto. Y aquí está diciendo, estoy harto de vuestra religiosidad, harto, cansado estoy. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración terrible, yo no oiré. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. Tremendo. ¿Estaba abrogando el Señor la ley ceremonial? No, señores. Simplemente de que este pueblo todo lo estaba haciendo de una manera religiosa y externa. Estaban comprometidos con el pecado, estaban coqueteando con las cosas del mundo, prostituyéndose con las cosas del mundo y escupiendo y vituperando y menoscabando y despreciando la ley del Dios Santo. Y el Señor les dice, ¿ustedes creen que esas cosas me agradan? No, estoy harto de que vosotros lo hagáis. Y miren lo hermoso, cómo advierte, miren lo hermoso. Dice, cuando ustedes oren, no los voy a escuchar. Qué terrible eso. Qué terrible que el Dios omnipotente no escuche la oración. Ten cuidado, amigo. Estas personas eran aquellas que traían sacrificios, que iban al templo, que traían las ofrendas, pero eran personas que no habían confiado en la promesa del Salvador, ni que se habían arrepentido de sus pecados. ¡Qué peligro! Yo te advierto hoy en el amor del Señor. ¡Qué peligro creerse justo delante de Dios por guardar los aspectos externos de la ley de Dios! Qué peligro intentar cumplir la ley de Dios sin haber confiado en Cristo, quien es el único que nos puede librar de la ira de Dios. Qué peligro que tú estés violando la ley de Dios y no te pongas a cuentas con el Dios a quien tus pecados ofenden en gran manera. Y el Señor prosigue de una manera hermosa diciendo, lavaos y limpiaos, lavaos y limpiados. Pero ¿quién podrá lavarse cómo podrá lavarse alguien que disfruta? Y lo digo con respeto, amigo, yo no lo digo para ofenderte. Delante del Señor ruego que no me tomes de una manera mala, porque no lo digo para ofenderte. Simplemente, hermanos queridos, si tú estás en el mundo, cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos como cerdos. Nos revolcábamos en el pecado, nos arrastrábamos en el pecado, comíamos sobras en medio de la suciedad del pecado y estábamos felices. Y el Señor dice ahora, lavaos y limpiaos. Amigo, ¿cómo te vas a lavar y a limpiar si te encanta la podredumbre en la que estás? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el Señor dice, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Pero ¿quién podrá hacerlo cuando alguien ama la maldad? Y el Señor dice, dejad de hacer lo malo. Pero ¿cómo podrá usted dejar de hacer lo que a usted le gusta? Y aprended a hacer el bien. Pero ¿cómo usted hará el bien si no puede hacerlo, ni siquiera quiere hacerlo?
buscad el juicio. Amigo, busca el juicio. Y el Señor hoy nos llama a venir a Él. Las demandas de Dios, en no pocas palabras, son estas: sé santo delante de mí, sé justo con tu prójimo, vive una vida sin pecado y vive en obediencia perfecta a mi ley. ¿Pero acaso un hombre como el que hemos descrito puede cumplir su ley? No. ¿Puedes cumplir tú su ley? Tampoco. Es una situación jurídica compleja. Y es compleja porque has violado la ley del Señor, tienes cuentas pendientes y Dios tiene la potestad de castigarte sin mediación alguna. Amigo, ¿pero eso es lo que está haciendo en este pasaje? No, amigo. Eso no es lo que Dios hace, al menos hoy. Hoy Dios no está castigando como tus pecados merecen, sino que está ofreciendo perdón como quizás no lo mereces. ¿Y de qué manera está ofreciendo perdón? Llamándote a que te acerques a Él con el fin de ponerse a cuentas con Él. Así que ya entramos al último punto y nos vamos moviendo hacia la conclusión. Ten un poquito más de paciencia que ya vamos a terminar. Venid luego, dice el Señor, me debes. No tienes con qué pagarme. Venid luego. En mi país, cuando una persona le debe a otra, no lo llaman a arreglar cuentas, lo asesinan. ¿Sí? Dios está llamando hoy al pecador. Ven tú, que me debes. Ven tú, que me has ofendido. Ven tú, que has pisado mi ley. Ven tú, que me has blasfemado. Ven tú, que has vituperado mi nombre. Ven, ven, ven. La versión inglesa, ¿saben qué dice, mis amados? Dice, come now. Venid ahora. Venid ahora todos los que están alejados. Ese es el llamado. Venid. Porque están alejados de Él. Ven confiado. Porque Él no te va a castigar si vienes en el nombre de Cristo y humillado delante de Él, reconociendo lo que has podido ver, si lo has podido ver. Venid ahora, come now, says the Lord. Venid ahora, dice el Señor. Pero el Señor llama no solamente a los que están lejos, sino también a los que están perdidos. Venid ahora. Esa es la urgencia del llamado. Ahora. Hermanos queridos, hoy se está proclamando el Evangelio, hoy es día de salvación, no lo dejes para mañana, el llamado lo estás escuchando ahora. Ven ahora que hay un Dios perdonador que no desprecia corazón contrito y humillado. ¿Por qué queréis ser castigados? Si puedes responder a este llamado, si puedes venir a Cristo y abrazar a Cristo, confiando en que el Señor en la cruz del Calvario llevó toda la ira que vuestros pecados merecen, ¿por qué no vienes a Él? Ven y confía en Él, dale la vuelta al pecado, dale la espalda al pecado y mira la belleza de Cristo, porque en ningún otro hay salvación, amigo. Pero necesitas venir. Necesitas abandonar el pecado, necesitas arrepentirte del pecado. ¿Cómo vas a venir a Cristo si amas el pecado? Ven a Cristo, arrepiéntete. ¿Vas a considerarlo hasta que sea tarde? Oye, si tú vas a esperar a responder a este llamado después, estás jugando una ruleta rusa, amigo. Una ruleta rusa, un juego muy peligroso. Porque no sabes si mañana por la mañana el Dios que te creó, al Dios al que has ofendido, te llama a cuentas. Y no respondiste el llamado en la noche de hoy, amigo. Dice, venid ahora. ¿A quiénes? Yo en este punto quiero ser claro, a todos. Tú que conoces al Señor, ven también al Señor pidiendo perdón, amigo. Yo no sé qué pecados has cometido, yo no sé qué injurias has dicho, yo no sé qué mentiras has proferido, yo no sé qué cosas sucias has visto, yo no sé cómo has vituperado el nombre de Cristo, yo no sé si has dado mal testimonio, yo no lo sé.
Pero este llamado tierno y hermoso es también para los que conocen al Señor. Vengan ahora. No permitan, no se entretengan más en el pecado. No permitan que sus corazones se endurezcan más por el pecado. Vengan ahora. Pidan perdón en el nombre de Cristo. Vengan confiados. Como les dije, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero a quienes de ustedes no han confiado en el Salvador, también vengan ahora. Y dice, venid ahora y estemos a cuentas. ¿Cómo se saldan esas cuentas, hermanos? Cuando vamos a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Cuando respondemos este llamado, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienes que pasar al frente? No. ¿Tienes que hacer una oración especial? No. ¿Tienes un acto de penitencia por cumplir? No. ¿Cómo entonces se saldan las cuentas? ¿Cómo se satisface la justicia de un Dios que está airado en contra del pecador? ¿Cómo es? ¿Por medio de sobornos? No. Por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La gloria sea para Cristo, porque Cristo soportó la ira de Dios para librarte de la ira de Dios. Y murió en la cruz del Calvario para darle vida a todo el que cree. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Venid a Cristo, amigo. No endurezcan sus corazones. La paga del pecado es la muerte. Y la mala noticia es que mereces la muerte por tus pecados. Quizás no lo quieras admitir, quizás te cueste dificultad admitir que mereces la muerte. Tú crees que mereces lo mejor, tú crees que mereces tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, un mejor amigo, pero tú nunca crees que mereces la muerte. Y si ese es tu caso, la razón es la injusticia que reina en ti. ¿Ven el punto? No merezco la muerte, pero sí merezco las cosas del mundo. Amigo, por amar las cosas del mundo mereces la muerte. Y el Señor en su amor te llama. Fíjense en el tono conciliatorio de nuestro buen y justo Señor. Venid ahora y estemos a cuentas. Queridos amigos, allí en la cruz del Calvario, Dios toma el pecado de todos los que se acercan pidiendo perdón. Allí en la cruz del Calvario, Dios toma el pecado de quienes vienen a Él pidiendo perdón, arrepentidos de sus pecados, y lo pone, por así decirlo, en la persona de Cristo. Y allí en la cruz del Calvario Dios toma la justicia de Cristo y la pone de manera inmerecida en el pecador. Hermanos, ¿dónde más vas a encontrar un juez así? Ven y ponte a cuentas. Y dice, si estemos a cuentas. Termino con esto. Si vuestros pecados, y escúchame bien, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todas las porquerías que has visto, todas las suciedades que has hecho, todas las mentiras que has dicho, toda la rebeldía que tienes, todo. Te voy a decir, imagínate el pecado más horrendo que hayas hecho. Ven y ponte a cuenta con el Dios que te llama. Porque si tus pecados fueren escandalosos, fueren abrumadores, Él los perdonará en Cristo. Hermanos, ¿dónde, repito, encontraremos un juez justo que pague a cada uno conforme sus obras y aún que esté dispuesto a perdonar al vil pecador que le ha ofendido? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Una última ilustración. Cuando estamos comiendo, y esto sucede a menudo, nos cae una salsa una gota o dos de salsa de tomate o de chile o algo así, y la primera reacción, ¿cuál es? ¡Oh, me la quiero quitar! ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Empeorando todo. Y eso es lo que pasa con el pecado. Tú quieres quitar tu pecado, quieres esconder tu pecado, quieres blanquear tu pecado, y no hay manera de hacerlo delante de un Dios que lo ve y lo sabe todo. Si vuestros pecados fueren escandalosos, asquerosos, grotescos, ven a Cristo, que solo en Él tendrás perdón de pecados. Pero amigos, termino con este versículo. El versículo es sencillo, así que no requiere mucha explicación.
Versículo 19. Si quieres, yo no te voy a obligar, no te voy a chantajear, no te voy a decir nada. Versículo 19 dice, si quieres responder a este llamado, dice, si quieres y oyereis en tu corazón, comeréis del bien de la tierra. Es decir, seréis perdonados, seréis blanco como la nieve. Pero si no queréis, seréis consumidos a espada. Nos gusta lo primero, no lo segundo. Esto es justicia. Si venimos a Cristo, confiando en Él, arrepentidos de nuestros pecados, la justicia de Cristo, por la gracia del Señor, es imputada a nosotros y somos vistos como justos delante del Señor. Si queremos, vengamos a Cristo. Si podemos, vengamos a Cristo, porque solamente en Él hay perdón. Pero si no quieres, y puede que sea el caso, si no quieres, amigo, si quieres seguir revolcándote en el pecado, si quieres seguir ocultando el pecado, si quieres seguir tratando de limpiar tu pecado, si quieres seguir siendo un religioso externo, si eso es lo que quieres, pues hay justicia. No es que Dios te odie, Dios es justo. Y la justicia es, bueno, si quieres, si puedes venir, ven y ten perdón, pero si no, bueno, viene la justicia, seréis consumidos a espada. Y el sello real de este pasaje es el versículo 20, la última parte. Y tenga usted temor, hermano y amigo. Dice, y todo esto es verdad y se va a cumplir, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. ¿Quiere el Señor entonces mover tu corazón a ver tu pecado, traer luz del Santo Espíritu, del Dios vivo, para que veas tu pecado? Pero no solamente cuando Dios ilumina tu corazón ves tu pecado. ¿Sabes qué más ves? Ves el camino a la cruz. Y ves a aquel que murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Y cuando Dios concede la fe para que creas y el arrepentimiento para que te devuelvas, tú vas a venir. Corriendo pronto vas a venir y vas a buscar alivio a la sombra de la bendita cruz. Querido amigo, considera pues estas palabras y vamos a orar. Padre celestial, Señor Dios, soberano, Rey omnipotente y Señor eterno, nos humillamos delante de tu gloriosa y majestuosa presencia y te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Padre, que apliques estas palabras en los corazones de niños, de grandes, de ancianos, de todos aquellos que no te conocen, Padre. Hoy rogamos, Señor, que tu gracia abunde en medio de quienes no te conocen, pero también, Señor, que tú llames, Señor, a tus hijos que quizás se han desviado de manera temporal, de manera rebelde, de manera pecaminosa. Llámalos, Señor. Oh Padre, trae a tus ovejas de regreso, Señor. Muéstrales a Cristo. Muéstrales la urgencia que tienen que arrepentirse de sus pecados pronto. Y Señor, que a ninguno de nosotros se nos olvide que hay un Dios airado contra el pecador, pero que está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Padre, Señor, llámanos siempre al arrepentimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.